¿Y cómo se llama este tema? ¿Cambiando qué? La dureza en dulzura. Pues yo no sé, ¿verdad? A la hora de cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo hacemos las cosas, generalmente la mayoría de nosotros pues somos amables o tratamos de ser amables, ¿verdad? Dígame, hermano. ¿O no? ¿O no? Tratamos de ser amables, tratamos de ser personas que puedan tratar bien a los demás, ¿verdad? Siempre eso es lo que queremos. Sin embargo, en la realidad es que a veces, ya sea por circunstancias o por momentos difíciles que estemos viviendo, a veces nuestro carácter o nuestra forma de ser cambia y nos volvemos personas ásperas, personas duras. A veces hasta el rostro nos cambia, hermanos. Alguien por ahí dijo que nosotros somos responsables de la cara que tenemos después de los 40. O sea que ve a un niño, ¿cómo tiene su cara? No está con la cara fruncida, ni tiene muestras de enojo o de ira. Ve a un niño durmiendo y hasta le transmite paz, ¿verdad? Pero ve a alguien ya mayor durmiendo y si no ha estado bien su vida, pues, dice, ay, pobrecito, tenemos que darle un tratamiento, ¿verdad? Para que cambie ese gesto en el rostro, ¿verdad? La palabra de Dios entonces tiene respuesta a todo esto. Lo primero que nosotros debemos de hacer es el dar los pasos para que ese Dios que es real, que existe, y la prueba de que Dios existe es su creación. Esa es la prueba de que Dios existe, es su creación. Todo lo que vemos tuvo un principio, todo tiene una causa, nada surge de la nada, todo tiene un propósito. Y hay un Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas. Inclusive ya cuando Jesús viene a la tierra y nos enseña, ya en las cartas se da a conocer esto que estaba oculto. Dice la palabra que Jesús es el creador de todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que Él sustenta todas las cosas, cuida y sustenta todas las cosas con su poder, y cuida y sustenta la iglesia. Y entonces esa relación con ese Dios todopoderoso, que es un Dios que ama, es un Dios que nos ama, hermano. Y algunos dicen, pues yo quiero conocer a Dios, pues yo quiero ver a Dios, a ver, enséñame a Dios para que yo crea en Él. Pues todo lo que tiene que hacer es pararse frente a un espejo, porque la palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que usted está viendo en el espejo es una prueba de que Dios existe, porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la prueba más grande que hay. Usted mismo, que usted exista, que usted pueda pensar, que usted pueda tener conciencia, esa es la prueba de que Dios existe. Y entonces lo que necesitamos nosotros es conocer a ese Dios, relacionarnos con ese Dios, que al tener esa relación con ese Dios todopoderoso, con ese Dios en una relación de amor, de compañerismo, que es lo que Dios hace con el ser humano, Él siempre lo está buscando, siempre está intentando iniciar una relación con nosotros que fue rota por el pecado. Y entonces cuando iniciamos esa relación con Él, entonces nuestra vida empieza a ser cambiada y transformada. Nacemos de nuevo, hermanos, nacemos nuevamente, pero en algo espiritual, o sea, no físicamente, sino espiritual nacemos, y es renovado el corazón, como lo vamos a leer en algún momento más, hermanos. Es renovado ese corazón, y entonces empieza ahora un proceso de crecimiento, de formación para cada uno de nosotros. Y entonces vamos por favor a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 26 al 28.
36, ¿qué? 26 al 28. Oh, Dios. De estos textos, hermano, por favor, escríbalos, péguelos ahí en la casa, memorícelos. Es Dios hablándonos a toda la humanidad en todos los tiempos. Dice 26 al 28: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de piedra lo va a cambiar. ¿Por qué? Por un corazón de carne, dice aquí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces primero Él cambia a la persona, y después dice, cambia el corazón, y después dice que pone su espíritu en nosotros. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a andar ¿cómo? En sus estatutos, hermanos. Por eso a veces batallamos en obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la instrucción, es el ordenar nuestra vida, es caminar conforme a los principios que están aquí escritos. No caminamos como queremos, no tomamos decisiones como queremos, sino conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero para poder obedecer a Dios, para poder andar en sus estatutos, primero deben de haber dos cosas. ¿Cuál es la primera? Cambiar el corazón. Un corazón de piedra. ¿Por qué las personas tienen un corazón de piedra? A veces, hermanos, es por las circunstancias. Siempre, hermano, el corazón de piedra es resultado del pecado. Del pecado tal vez de otros o de la misma persona. El corazón se va endureciendo y se vuelve un corazón de piedra. Cuando dice corazón de piedra, habla de un corazón que no tiene sentimientos de nobleza, ni de amor, ni de compañerismo, ni de amabilidad. Es un corazón duro, endurecido. Y inclusive puede ser una persona que hable de Dios. Puede ser una persona que esté en un lugar, en una congregación, sirviendo a Dios, pero sea áspero, sea duro con la gente. No los trate con dulzura, con bondad, con amabilidad. Que sea grosero, que no sea amable. Y hermanos, no estoy hablando ni siquiera que diga groserías, sino con la actitud, con la forma de ser. Muchas veces pasa eso. ¿Y por qué el resultado del pecado? Pues por lo que alguien le hizo a la persona. Alguien lo lastimó, lo afectó, una relación que terminó mal, un dinero que no pagaron, se queda resentida la persona. Y eso, hermano, dice la palabra de Dios, dice cuídense unos de otros, dice cuiden su corazón. Dice, no sea que brote alguna raíz de amargura. ¿Y qué más dice el texto? Y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Porque la amargura se pega, hermano, la dureza de corazón se pega. Porque el corazón duro, ¿qué va a hacer? Va a tratar mal a otros. Y al tratar mal a otros, ese otro al que trató mal, ese también va a quedar herido, va a quedar lastimado. ¿Y qué va a hacer? Su corazón se va a endurecer. Y al rato, ¿qué va a hacer él? Va a hacer lo mismo. Es como una plaga, es como un virus, es como una enfermedad que entra al corazón. Pero entonces viene como consecuencia del pecado. Por algo que le hicieron a esa persona, se quedó herida, se quedó lastimada, se quedó resentida. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a tratar mal a los demás. Por eso dice en Proverbios capítulo 4, al final del capítulo, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es como el centro de nuestras emociones. El corazón es lo que somos nosotros, lo que somos como personas. Y entonces también tiene que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, consciente o inconscientemente, también
podemos afectar a otros. Y cuando afectamos a otros, eso que estamos haciendo es pecado. El hacerle daño a otros es un pecado. El maltratar a alguien, el herirlo, el no cumplir con lo que prometimos, el hacer las cosas mal, afectamos a las personas, nuestras relaciones con los demás. Y entonces hay dos cosas aquí. La primera es, dice, quita el corazón de piedra, endurecido por el pecado, dice, y pone un corazón de carne, un corazón que es sensible, que tiene sentimientos, que tiene emociones. Es un corazón que ahora puede tener amor por las personas, puede amar a los demás. Y dice aquí también, y sobre todo puede amar a Dios, hermanos. Porque a veces el principal obstáculo para amar a Dios son las malas cosas que hemos vivido en esta vida. Y empezamos a quejarnos con Dios, empezamos a hablar mal con Él. Dice, y entonces después de cambiar el corazón de piedra por uno de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y entonces pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, que se cumple en el día del Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, allá en Jerusalén, hermanos, en el año 33, algo así de este tiempo, de esta era. En ese año, después de haber muerto Jesucristo y que resucitó, y les dijo a sus discípulos que Él iba a estar con ellos, pero ya no corporalmente. Ellos lo vieron cómo ascendió y fue oculto por las nubes, pero Él prometió y dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, esperaron la promesa del Padre y descendió el Espíritu Santo. De eso es lo que está hablando este texto, de una vida, de un tiempo, de un nuevo pacto, donde ahora Él cambia el corazón por el nuevo nacimiento y viene entonces el Espíritu de Dios a morar en el corazón de la persona. Es literal, hermano, ya no estamos solos. Todo por haber creído en Jesucristo, por haber confesado nuestros pecados, por haber decidido ya no vivir de la misma manera, una vida vana y vacía. Ahora vivir para el Rey, para el Señor, para Jesucristo. Dice en 2 de Corintios 5:17, el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ya al final de estos versículos es donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. De eso es lo que está hablando este texto. Y entonces, después que Él pone su Espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos. Haré que anden en mi palabra, que anden en mis mandamientos. Haré que tengan el corazón para poderme obedecer en todo lo que yo les mando. Y esto tiene mucho que ver, hermano, con cuando estamos en casa con nuestros niños, ¿verdad? El niño nació, el niño no sabe nada, es un pequeño, pero empieza a crecer. ¿Y qué hay que hacer con ese niño? ¿Que crezca como la verdolaga? ¿O como las enredaderas? Así nomás, ¿verdad? Para todos lados, sin orden, sin nada. No, crece bajo la tutela de padres. Y entonces hay que educar al niño, hay que guiarlo, hay que enseñarlo. Y todo lo que los papás le indican al niño, todo lo que hacen, ¿para qué es? Diga junto conmigo, para su bien. Para su bien. Y cuando empieza a caminar, cuando empieza ya a poder moverse, hermano, aguas en la casa, no puedan haber figuritas de porcelana o de cristal o cosas así sueltas. ¿Por qué? Porque el niño las va a agarrar y se le van a caer, las va a romper, se las va a querer llevar a la boca. O sea, entonces, ¿qué hacen los papás? Le dan una instrucción y a lo mejor él al principio no comprende por qué lo tiene que hacer, pero si no obedece, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser? Se va a lastimar, se va a accidentar, le va a doler, se va a pegar, ¿verdad? Va a llorar y se va a dar cuenta.
Y entonces, nada más que hay personas que aunque les duela, dice aquella canción, ¿verdad? Tropecé de nuevo. Mire, si se la sabe re bien, no es cierto. Vuelve uno a hacerlo y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. La Biblia le llama eso el engaño del pecado, ¿verdad? Sin embargo, entonces, todo lo que Dios nos manda, ¿para qué es? Es para nuestro bien, hermanos. Todo lo que está aquí escrito en la palabra de Dios es ¿para qué? Para nuestro bien. A ver, dígaselo al que está al lado. Es para tu bien. Dígaselo al que está al lado. Es para tu bien. Y ahora dígale, es para mi bien. Es para mi bien. Por eso necesitamos entonces ahondar, profundizar, estudiar, conocer la palabra de Dios, hermano, porque entonces conoceremos todo el consejo de Dios, todo lo que Dios nos quiso enseñar, ¿verdad? Y entonces dice aquí, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra, ¿verdad? Es Ezequiel 36 del 26 al 28. Y luego lo más tremendo, hermano, ve el proceso, cambia el corazón, llena con el espíritu, nosotros podemos hacer su voluntad. Dice en el versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Dice habitaré, aquí dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. En los textos que voy a leer unos momentos más, hermano, tiene que ver con la tierra prometida. Para nosotros, hermanos, la tierra prometida es la vida abundante del Señor Jesucristo. Esa es la tierra prometida, hermano. Vivir una vida abundante. Que no se quede uno con deseos incumplidos, frustrados, sino una vida abundante y poderosa en Dios. Amén, hermano, cumpliendo el plan y el propósito de Dios que Él pone en nuestro corazón, que Él nos da por su Espíritu y a través de la misma iglesia, hermano, a través de lo que hacemos como congregación. Él pone, entonces nos pone, ¿verdad? En ese reino de Dios, nos establece. Y entonces ese es el resultado, vivir en ese reino de Dios, donde podemos ver la gloria de Dios, donde vemos a Dios actuar en nuestras vidas y donde nosotros caminamos conforme a su voluntad. Diga amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y entonces culmina con esta promesa, ¿verdad? De entrar a la tierra prometida. ¿Cómo nosotros podemos entonces no caer en tener el corazón endurecido? Ese corazón que Dios quiere cambiar o que ya cambió. Yo no sé, ¿verdad? A quién ya se lo cambió y a quién no, yo no lo sé. Nada más volteé a verlo y como tenga su cara, ya ahí se da cuenta, ¿verdad? Si le cambió el corazón Dios o todavía no se lo cambia, ¿verdad? Volteé a verlo. Ahora dígale si te lo cambió o no te lo cambió. ¿Qué le va a decir? Pero dígaselo, por favor, dígaselo. Dígaselo, si se lo cambió o no se lo cambió. O mejor, vamos a hacer otra cosa. Dígale, oye, voltea a verme. Mira, Dios cambió mi corazón, mira mi cara. A ver, hermano, hágalo. Mira, Dios cambió mi corazón. Y si no es así, dile, mira, ve mi cara. Hoy Dios va a cambiar mi corazón. Mírame mi cara, mira cómo estoy ahorita. En un momento más vas a ver cómo Dios va a cambiar mi corazón. Y al cambiar el corazón, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la cara, hermano. Va a cambiar la cara. Porque es un reflejo de lo que somos nosotros. Y entonces, hermano, el corazón endurecido, en este caso, hermano, va a ser transformado, cambiado por Dios. Y este proceso va a comenzar en el desierto, hermanos. A veces oímos desierto y nos da miedo. Pero hermano,
¿Dónde comenzó Juan el Bautista a predicar? ¿De dónde venía? Venía del desierto de Judea. Él venía del desierto. Se fue al desierto. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo ahí, pero saliendo del desierto, ¿qué hizo? Se puso a hablar del Mesías, a preparar al pueblo de Dios. Jesús, hermanos, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué sucedió cuando salió del desierto? Él se paró en una sinagoga, Lucas 4:18, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice el texto, y Jesús regresó en el poder del Espíritu. Y luego declaró estas palabras que están en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, abrir las puertas de la cárcel, dar vista a los ciegos, a declarar el año agradable del Señor. Y entonces, hermano, no le tenga miedo al desierto, hermano, no le tenga miedo al desierto. Mire, vamos a ir al Salmo. Ay, ¿cuál salmo es? Espéreme. Salmo 95. Salmo 95. Dice el Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra ¿qué? De nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Sí, me siguieron, ¿verdad? Con la lectura, me escucharon. Pueblo suyo somos, él es el creador de todas las cosas. Él está con nosotros, él suple nuestra necesidad, él es el que nos da la vida. Dice en el versículo 7 al final, dice: si oyereis hoy su voz, ¿qué hay que hacer? Dice el 8, ¿verdad? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Qué pasa en el desierto, hermano? En el desierto es probado el corazón de las personas, es formado el corazón de las personas. Es como cuando el hombre le dice a la mujer: te amo, te quiero, te bajo las estrellas, te bajo la luna, te voy a dar todo, no te va a faltar nada, te voy a ser fiel. Como cuando hace una promesa, el hombre hace la promesa de que no le va a faltar nada. Sin embargo, ya cuando empieza el matrimonio a desarrollarse, a veces, aquí no hay ni un matrimonio así, hermano. Dígame, hermano, por favor. Aquí no hay ningún matrimonio donde después de un tiempo las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? De pronto puede haber infidelidad, puede haber malos tratos, puede haber problemas de trabajo, falta de dinero, puede haber enfermedad. Y entonces, así como el pueblo de Israel reaccionó, dice aquí: como en Meriba, no endurezcan su corazón, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Desafiaron a Dios diciéndole: pues si eres Dios, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Dice: me probaron, me tentaron, me probaron, me vieron mis obras. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces está hablando de lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Cómo empezó todo?
porque ese corazón no había sido cambiado, transformado, por decisiones que tomaron. La multitud de pronto se enojó contra Dios, pidieron carne, pidieron agua, se enojaron, se molestaron, Dios se enojó con ellos. Dice, 40 años estuve en el desierto, 40 años me disgusté con ustedes. Y entonces, hermano, vamos a ver, número uno, hermano, cada uno de nosotros se puede decir que estamos en un desierto. ¿Por qué? Porque estamos siendo edificados, siendo probados, siendo formados, hermanos. ¿Para qué? Para parecernos cada día más a Cristo. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que ahí en el desierto no se les acabaron los zapatos, no se les desgastó la ropa. Diario tenían de comer, hermanos. Caía pan del cielo, maná, y todo el tiempo tenían de comer. Y Dios les enseñó a depender de Él. Algunos de ellos quisieron acaparar, como a veces algunos comerciantes hacen, ¿verdad? Que acaparan para cuando suba de precio venderlo más caro. Aquí no hay nadie así, ¿verdad? No, hermano, no. Y entonces, en ese tiempo del desierto, Dios se hace cargo de la persona. Es como el discipulado en nuestra vida cristiana. Es un tiempo en el cual vamos a ser probados, que vamos a ser enseñados, que vamos a hacer un esfuerzo por aprender, por subir al discipulado, por prepararnos para nuestro Dios. Amén, hermanos. Pero ¿cuánta gente quiere entrar al desierto? Nadie. Quieren que las cosas sean hechas como sucede en los cuentos de hadas. ¿Sabe qué? Viene la hada madrina con una varita y toca al sapito, y el sapito se convierte ¿en qué? Mire, rapidito, no lo sabemos, ¿verdad? Viene y lo toca y se convierte en príncipe, ¿verdad? El sapito. Y a veces pensamos que en nuestra vida cotidiana así sucede. ¿Sabe qué, hermano? Son puros cuentos. No es real. La transformación, el corazón nuevo, el nacer de nuevo es un momento por la fe en Jesucristo. Pero empezamos a crecer, a desarrollarnos, hermano, y va a depender de nosotros, de la actitud, de la disposición que tengamos para entonces ser formados y transformados, hermanos, a través de este tiempo que es en el desierto. Entonces, lo primero que podemos ver, según este salmo, es que habla de que ellos estaban en el desierto. Número uno, estaban en el desierto. Número dos, hermanos, número dos, ¿qué hubo? Lo acabo de leer. Hubo incredulidad. Dice, a pesar de ver mis obras, mis milagros. Hermano, cada día es un milagro de Dios. Cada día es un milagro que tú y yo nos levantemos. Cada día es un milagro que tú y yo podamos comer, hermano. Cada día es un milagro que Dios nos esté dando las fuerzas para hacer lo que hacemos. Cada día, hermano, Dios está obrando en nosotros. Y hablo de cosas cotidianas donde dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Sean buenos, sean malos, Dios los está sosteniendo. Pero luego viene la bendición más grande. ¿Sabe cuál es? El conocer la palabra de Dios. El haber conocido a Jesucristo, hermano. El empezar a seguirle, a caminar con Él. Cada día Dios hace un milagro en nuestra vida. Amén, hermano. Y entonces dice aquí en el Salmo, habla de una incredulidad a pesar de ver los milagros de Dios. Los podemos ver todos los días, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, estos aparatos son muy buenos, pero de vez en cuando fallan. Allá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe?
La certeza de lo que se espera es estar seguros de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. ¿Sí me escuchó? ¿Qué es la fe? Es la seguridad de que lo que estamos pidiendo, ¿qué va a pasar? ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Qué es la fe? En palabras, en otras palabras, la seguridad de que lo que estamos pidiendo, ¿qué va a pasar? Lo vamos a recibir, hermano. Si no, pues ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si no esperamos que Dios va a bendecirnos con lo que estamos pidiendo? Y hay mucho que hablar, hermano. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Si es conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a recibir, hermano. Amén. Pero hay que tener fe, hay que creer. Entonces dice el Salmo, dice que fueron incrédulos a pesar de ver los milagros de Dios. No creyeron en Dios, no le creyeron. Y entonces dice aquí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si ya lo tiene y ya está ahí, ¿para qué lo pide? Pero si no está ahí, ¿qué hace? No lo está viendo, pero lo espera. Amén, hermanos. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermano, en este proceso que Dios nos tiene es creer, tener fe. No caer en el error que cayó el pueblo de Israel. ¿En qué error cayó? Incredulidad. No le creyeron a Dios. Número 3, hermanos, quejarse. Se quejaron contra Dios. Dios, con mucho amor, con mucho cariño, les da lo que necesitan. Su ropa no se desgasta, sus zapatos no se acaban, diario tenían de comer y dijeron: no, ya estamos fastidiados de comer huevo con frijoles. O sea, el maná, ya no queremos más maná, ya nos fastidiamos. Ahora queremos carne, ahora queremos comer otra cosa. Hermano, es todo un tema. Puede ir al Antiguo Testamento y ahí leerlo, lo que sucedió. Dios hizo traer codornices del mar, de las costas, hizo traer codornices en parvadas gigantescas, enormes, y cayeron los animales y ellos comieron carne. Pero ¿sabe qué? Al quejarse, ofendieron a Dios. Es como cuando en casa el papá trae el mejor regalo, lo mejor, hace un esfuerzo por traer lo mejor y el hijo no le agradece. La esposa no agradece. O el hijo no agradece a sus papás lo que le están dando. No lo agradece. Entonces, eso fue lo que pasó. Se quejaron, abusaron de la paciencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos toca hacer, hermanos? En este punto número 3, Primera de Tesalonicenses 5:18, hermano. Dad gracias en todo. ¿Sí me escuchó? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Ay, hermanos, ¿qué hora es? 17. Ay, es que, bueno, entonces, dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice del versículo 16, estad siempre como gozosos. No, mejor desde el 15. No, mejor desde, ay, no es cierto. Desde el 15 vamos a leer. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, si alguien te hizo mal, dice, no le pagues con mal, bendícelo. Es lo que dice el texto, hermano. ¿Sí lo está leyendo? ¿Sí me está escuchando? Dice aquí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, encaminar, motivar, impulsar a la gente a hacer ¿qué?
hacer lo bueno y para con todos. Estad como siempre, ¿qué? Estad siempre gozosos. Sonríe, hermano. Sonríe, Cristo le ama. Sonríe, tiene vida eterna, hermano. Gócese y alégrese, hermano, de que usted estamos nosotros caminando hacia una eternidad con Cristo, hermano. Y en esta vida tenemos acceso a todas las promesas de Dios. Amén, hermano. Dice, estad siempre gozosos. Amén, gloria a Dios. Dice, orad sin cesar. Gloria a Dios, hermano. Denle un aplauso a nuestro Dios. Y llénese de gozo, de alegría. Amén, hermano. El gozo no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Amén, hermano. Orad sin cesar, dice aquí, está siempre gozosos, siempre, en todo tiempo. Orad sin cesar, orad sin cesar. Y luego dice en el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dé gracias en todo, hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por el alimento que hay en su mesa. Dele gracias a Dios por el hijo que está ahí con usted, por la hija. Dele gracias a Dios por el esposo, por la esposa, por los padres, por los abuelos. Dele gracias a Dios por la casa. Dele gracias a Dios por el trabajo. Dele gracias a Dios por todo. Sí, hermano. Dad gracias a Dios en todo. Amén, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Dios va a actuar de manera diferente, porque esto fue con lo que pasó con el pueblo de Israel. Punto número 4. Este texto nos habla de un corazón y pensamientos lejos de Dios. Lo rechazaron, se quejaron, se alejaron de Dios. Ya no querían estar con Dios. Lejos de Dios. ¿Sabe cuánto duró esto? Dice el texto, 40 años. 40 años el pueblo estuvo así. ¿Sabe cuándo terminó esto? Cuando esa generación murió. Todos los que habían salido de Egipto, todos tuvieron que morir en el desierto. El quejarse, la amargura, hermano, detiene las bendiciones de Dios. Detiene las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Las detiene. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida? Los que nacieron en el desierto. La nueva generación. Y entonces un error que cometieron, ¿cuál fue? Quejarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, hermanos? ¿Sí me escuchó? Ser agradecido. Ser agradecido. Ser agradecido. ¿Por qué no al que está le dice gracias, hermano? Dígale, ¿gracias de qué? Pues de que eres mi hermano. ¿Cómo de qué? Dígale que está al lado, gracias. Gracias por ser mi hermano. Gracias por estar aquí. Ser agradecidos, dice, en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, entonces debemos ser agradecidos, hermanos. Dice entonces ser agradecidos, ¿verdad? Y luego estaba yo hablándoles del corazón y pensamientos lejos de Dios. 40 años se alejaron de Dios. Dios se fastidió, hermano. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de separarnos, de alejarnos de Dios? Por ahí lo dijeron, Juan 15. Ay, amén. Ay. Juan 15, 1. Ahora sí falló el Android aquí. No abre. Juan 15, 1, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ya, gracias. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para que lleve qué? Más fruto, dice el texto.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya les fue puesto un corazón nuevo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, o sea, la rama que brota de la vid, del tronco, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva poco fruto. No, dice el texto, ¿cuánto fruto lleva? Lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se separó de Dios, hermanos. Se olvidó de Dios, ya no quiso hablarle, ya no quiso agradarle, ya no quiso obedecer sus mandamientos. Se fue tras dioses ajenos, empezó a vivir su propia voluntad, lo que él quería. Se alejó de Dios. Y Jesús dice entonces aquí, porque separados de mí nada podéis hacer. El que vino permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén, hermano. Entonces, hermano, ¿cuál es la solución? Permanecer, hermano. Continuar. No desanimarse, no darse por vencidos. Hermanos, hay cristianos de temporada. Ay, es que es la temporada que debo de ir a la iglesia. Es la temporada de que debo platicar con Dios. Viene Semana Santa, ay, ahí me acuerdo de Dios. Viene la Navidad, ahí me acuerdo de Dios, ¿verdad? Vienen las vacaciones, ahí me olvido de Dios, ¿verdad? Pues Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe. Hermano, se separó el pueblo de Dios. Y aquí el texto dice, Jesús, separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Permanecer como unidos a Cristo. Amén. Permanecer unidos a Dios. No abandonar a Dios, no alejarse de Dios. Hermanos, de eso depende nuestra vida. Jesús también dijo en Mateo 16:24. Dígale al lado, ya va a acabar el pastor, no te preocupes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y qué digo después? Al final, sígame. ¿Qué significa eso, hermano? Estar con Dios. Amén, hermano. Caminar con Jesús, seguirlo a Él, estar de cerca con Él, escuchar sus palabras, abrazarlo, verlo, mirarlo, escucharlo, caminar con Él, seguirlo a Él. Amén, hermano. Amén. Y una forma bien práctica de hacerlo, lea los evangelios, un capítulo diario, hermano. Un capítulo diario, lea de los evangelios y usted estará siguiendo a Cristo, escuchando su voz, viendo, ¿verdad? A través de lo que está leyendo, lo que Él hacía. Amén, hermanos. Caminando con Él. Y entonces, hermanos, renunciemos a querer caminar lejos de Dios. Caminar con Jesús, hermano, significa ser su discípulo. Significa, hermano, vivir ese proceso de formación que todos necesitamos vivir, hermanos. En estos días, en estas semanas, está empezando el discipulado. Camine con Jesús y suba a su discipulado. Por favor, hermano, ya no se haga guaje. ¿Qué espera que yo vaya a su lugar y le diga: hermano, por favor, suba a su discipulado? Caminemos con Jesús, no nos olvidemos de Él. Y ya después, hermano, seguirlo a Él. Amén, hermano. Y por último, el último punto, ¿qué fue lo que pasó? Dios anuló la promesa. ¿Qué dice? Juré en mi ira, no entraría en mi reposo. Lleva consecuencias, hermanos. Lleva consecuencias. Sin embargo, hermano, cuando nosotros hacemos lo correcto, número uno, en este proceso que vivimos, actuamos con fe. ¿Sí, hermanos? Sí, ¿verdad? Actuamos con fe. ¿Qué más? ¿Somos qué? Agradecidos. Amén, hermano. ¿Somos qué? Agradecidos. Y luego, ¿qué hacemos con Dios? ¿Nos alejamos o caminamos con Él?
caminamos con Dios, no nos alejamos de Él, hermano, entonces, ¿qué va a pasar? Dios no va a anular la promesa. ¿Sabe cuál es la tierra prometida para nosotros? Juan 10:10, ¿qué dice? Ya no lo sabemos de memoria muchos. Ajá. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia, hermano. Eso es entrar en la tierra prometida. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en esta mañana, conforme a la situación que usted esté viviendo en este momento, ¿qué debemos hacer, hermanos? Dice en Ezequiel, ¿qué cita les di? 36 del 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? En esta mañana, si usted aún no ha decidido entregarle su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida, muchos lo que hacen es arrepentirse de sus pecados, tratan de portarse bien, pero no le entregan la vida a Jesucristo, no deciden seguirlo, caminar con Él. Y hoy le pido, si usted no se ha arrepentido, arrepiéntase de sus pecados, decida cambiar de forma de vida. Lo que sigue, crea en Jesucristo. Cree en Jesucristo y recibe el perdón de sus pecados. Y lo tercero, ¿qué es? Seguirle. ¿Y qué va a hacer Dios, hermano? ¿Qué va a hacer Dios? Conforme a lo que dice este texto, va a cambiar el corazón de la persona. Va a cambiar la amargura o la dureza, o ¿cómo les dije? La dureza en dulzura. Póngase de pie, por favor, ahí en su lugar. Y yo no sé en qué momento esté de su vida usted ahora, en este momento. Yo no sé en qué momento está viviendo, pero es arrepentirse, creer en Jesucristo y seguirle, hermano, y seguirle. ¿Y qué va a hacer Dios? Cambia el corazón de piedra por uno de carne, hermano. Mire, a veces, aún dentro de la iglesia como cristianos, a veces tratamos mal a las personas, tratamos mal a la gente, los menospreciamos, no somos amables con los demás. Si ese es su caso, si piensa que eso está bien, no está bien. Eso habla de un corazón que está endurecido. Y hoy Dios lo quiere cambiar, pero hay que reconocerlo, pedirle perdón a Dios y que ese corazón de carne se manifieste, porque Él ya lo hizo, que se pueda manifestar ese corazón. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos. Una persona que tiene su corazón endurecido, ¿sabe qué hace? Piensa mal de los demás. Todo el tiempo está pensando mal de los demás, todo el tiempo está hablando mal de los demás. Nunca da unas palabras de ánimo, de elogio, de esperanza. Nunca. Siempre está criticando, siempre está hablando mal. Hoy es el día, al reconocer lo que usted pueda decirle a Dios: Señor, creo en Jesucristo, me arrepiento y quiero recibir esta bendición. Cambia mi corazón, cambia mi corazón.
Ahí en su lugar, empiece a orar a Dios según sea su situación, su circunstancia. Ahí en su lugar, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, porque a través del pueblo de Israel, lo que ellos vivieron y que se repite tantas veces en tantas vidas y tal vez aún en mi propia vida,